Los hombres en el castillo, capítulo número 8, ciencia ficción blanda. Anteriormente yo no había aparecido en los programas. La culpa es del Dr. Smith, que no está presente hoy, que me dejó varado. Rodrigo, hablas de Rodrigo Yuri. Claro, su alias, el alias que tiene aquí dentro de la ciencia ficción nacional. Bueno, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Veo que está la casa cambiada aquí. Es mucho más bonita. Sí, ya no parece un castillo, parece una nave espacial. Hoy día vamos a hablar de... Vamos a hablar de ciencia ficción blanda. Originalmente el tema iba a ser ciencia ficción y superhéroes, pero eso va a quedar para otra próxima oportunidad. Perfecto. Con ustedes, señor Pablo Castro. Saludos. Luis Saavedra, el sensei de la ciencia ficción nacional. El maestro, el master. Por favor, comience con la panorámica de la ciencia ficción blanda. Bueno, voy a hacer un repaso de más o menos qué significa este término de ciencia ficción blanda versus el de ciencia ficción dura que hicimos hace dos sesiones. Ustedes me pueden interrumpir. Sus opiniones siempre son bienvenidas. En principio, quería partir de una definición formal. En el diccionario Oxford de ciencia ficción tiene dos definiciones para lo que es ciencia ficción blanda. La que dice que está principalmente enfocada en los avances o extrapolaciones de las ciencias sociales o no exactas, como la antropología, la psicología, la sociología, la economía, etc. Y la segunda definición es aquella en donde la ciencia no es importante para la trama, o sea, no es plausible científicamente, y se concentra más en el desarrollo de tramas, de personajes, de ambiente, donde podemos entrar ya en la ciencia ficción más literaria, digamos. Hay la primera cita conocida de cuando apareció el término. Esto lo podemos atachar a un tipo que se llama Peter Nichols, que es el mismo que hizo la Enciclopedia de la Ciencia Ficción en los años 90, 1989, en un artículo de 1975 que apareció en una recopilación de los premios Nebula. Y en donde dice que, refiriéndose al alza de ese año de obras que no eran de ciencia ficción dura, lo cual lo alegraba, decía que había un paso hacia una ciencia ficción que era más literaria, más sociológica, en contraposición con los años 50 o los años 40. Bueno, aparentemente la idea de dos ciencia ficción siempre estuvo presente. Paul Anderson, en un ensayo que se llama Ideas for Science Fiction Writers de 1998, escribe que H.G. Wells desarrolló más que se preocupa más de los personajes, del desarrollo de la trama, antes que de las ideas científicas. Y por otra parte, tenemos Julio Verne, en quien la verosimilitud era casi lo más importante, en detrimento de todo el resto, ¿no? En tanto que tenemos un tipo que se llama Jeffrey Wallman, que sugiere directamente que la ciencia ficción blanda surgió de la ficción gótica de Edgar Allan Poe. No sé si ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un gran cuento que está dentro de los cuentos extraordinarios, esa antología, Narraciones extraordinarias, que se llama Monólogo de Monos y Una, que estaba en un contexto del futuro, pero era más una disquisición filosófica sobre la condición humana. Y de parte de Mary Shelley, Frankenstein, aunque está el novum científico, es más una disquisición filosófica sobre el poder de la ciencia, el poder del hombre convertirse en Dios. ¿Alguna acotación, observación? Si no, continuamos. Ahí está la investigadora norteamericana, que es Carol McWeek. Ella argumenta que existen dos tipos dentro de la ciencia ficción blanda, que es la humanista, en donde se extrapola la condición humana en ambientes prospectivos, y la ciencia ficción noir. Respecto a la primera, yo me acuerdo que Isaac Asimov le gustaba mucho esa definición para definir a toda la ciencia ficción en sí misma, en cómo los seres humanos reaccionamos ante la prospección científica y tecnológica. Pero a eso lo llamaba ciencia ficción social igual, ¿o no? Sí, no. Sí, pero también era una definición que le gustaba para englobar toda la ciencia ficción.
En tanto que la ciencia ficción noir, que está emparentada con la novela policial noir, se refiere más que nada a comentarios sobre la naturaleza humana, pero en forma negativa, por ejemplo, en las distopías. Por ejemplo, recordemos Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. O cronías de carácter distópico como El Hombre en el Castillo de Philip K. Dick, que lo repasamos en el primer episodio de esta temporada. Es curioso que no se usara antes el término, no me acuerdo muy bien, pero el término ciencia ficción duro fue creado en 1936 o 38. Y en contraposición tenemos que la primera referencia a ciencia ficción blanda es de 1975. Es curioso básicamente porque después vamos a revisarlo con Wilber. Estaba la New Wave, que empezó en las postrimerías de los 1950. Sí. Recordemos que para esa década de los 1950 ya teníamos revistas que eran de Magazine Fantasy and Science Fiction y Galaxy, en donde ellos ya introdujeron un tipo de ciencia ficción de segunda generación, en donde los personajes, las tramas eran más importantes, había un incentivo hacia el aspecto literario, pero también no tanto hacia las ciencias duras, sino más a la sociología, e introducir la sátira social y el humor más incisivo. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, si tú piensas en nombres clásicos como el mismo Bradbury o Sturgeon, por ejemplo, que son de los años 50, claramente son escritores literarios, ¿no? Los elementos científicos, incluso siempre la crítica en contra de Bradbury fue que derechamente no usó o no se refirió mucho a elementos científicos, tecnológicos, o intentar hacerlos creíbles, sino que sencillamente utilizaba más bien los símbolos, las posibilidades de ciencia ficción, pero de una perspectiva muy literaria. Es que lo que pasa es que me llamó la atención por eso, además, también, y tuvo mucho éxito fuera del mundo de ciencia ficción y en el ámbito más bien literario tradicional, precisamente por ese elemento, con su poesía, etc. Sí, es que normalmente o por lo menos Bradbury utiliza la lingüística de la ciencia ficción para enmarcar otro mensaje. Y de hecho, tú puedes, por ejemplo, leer Crónicas Marcianas y el gran tema motivo es la soledad. ¿Okay? Y enmarcado de eso, como que le va añadiendo elementos que son ciencia ficcioneros, como para darle como un sentido más tal vez distinto. O sea, si pensamos justamente en Crónicas Marcianas, pero también yo creo que el Hombre Ilustrado, casi todo, la mayoría, o incluso ya Fahrenheit 451, sí. En general, él, que, o sea, era percibido como un escritor de ciencia ficción, pero su interés nunca fue por desarrollar o ir al detalle de prospecciones tecnológicas, científicas, sino que más bien el impacto social y psicológico que es el futuro o ese desarrollo iba a tener en la sociedad, en el ser humano. Fue como su leitmotiv y hasta siempre. Incluso dentro del mismo círculo de Campbell, que digamos es el más duro, donde está Robert Heinlein, el mismo Isaac Asimov aceptaba la idea de hacer sociología, la introducción de otro tipo de ciencias no exactas, y que él realmente le acomodaba más. Recordemos que Fundación, en donde se inventa la psicohistoria, está basada en la sociología. Y de hecho que después él se arrepiente y dice que debió haberle puesto sociohistoria por lo mismo. Por lo mismo, porque el nombre como que no pegaba mucho con la función que sucedía ahí, la proyección social de lo que iba a suceder con el imperio. O sea, más allá que el concepto, que igual me llama la atención lo que tú decías, pero yo no conocía ese dato que aparece recién en los 70, de ciencia ficción blanda. Sí. Pero probablemente el espíritu o aquellos elementos que la caracterizan tuvieron desde un principio entre la ciencia ficción. Exactamente, ya como dije, H.G. Wells ya tenía esta mirada, este punto de vista de la ciencia ficción, independiente si él sabía o no si estaba haciendo literatura prospectiva o no. Continuamos. El primero, más o menos, que rompió con la tradición dentro de la ciencia ficción de hacer ciencia ficción dura, el primero que lo declaró fue James Bridge. De James Bridge podemos recordarnos en Un Caso de Conciencia, que es una muy buena novela respecto de si existe el mal o el bien dentro del espíritu de los seres vivos.
y particularmente de un cuento que me impactó en su momento, que se llama ¿Por qué soy un dios celoso?, en donde hay una invasión de seres alienígenas a la Tierra, que dicen que vienen de parte de Dios y que ellos les ha dado, digamos, él les dio la venia para invadir. Muy bueno. Y el personaje que eligió James Bridger es un sacerdote, en donde se pone en duda toda su fe y toda su fuerza espiritual al respecto. Es un gran cuento. Bueno, él mismo dice, establece explícitamente un quiebre total con la ciencia ficción dura de su tiempo al declarar que la extrapolación científica se da por ser sobreentendida de sus obras. O sea, todo el escenario, todo el futuro que él dice ya está sobreentendido. A él lo que le interesa es explorar otras cosas aparte del novum científico, y se concentra en los aspectos más literarios y en un novum no científico. Por ejemplo, extrapolar los efectos de la religión en sociedades del futuro. Y ya en la década, entrada en la década de los 1960, tenemos la New Wave, que empezó en Inglaterra, donde se cristaliza en el argumento del escritor británico J.G. Ballard sobre el fin de la exploración del espacio exterior y el inicio del espacio interior. Ese es un famoso ensayo del 62 que publica, creo que en New World de sí. Morcom. ¿Sí? Y aquí don Wilber Gallego le voy a dar la palabra para que nos ilustre un poco más sobre la New Wave. Vamos. Que no es la New Wave en la música del 1980. Hubo que explicarla, güey, porque no era... O no es la nueva ola de los 1960 acá en Chile. Claro, exactamente. Ya, la New Wave es una forma distinta de observar lo que es la ciencia ficción, no tanto centrado en lo que es en sí la prospección y el invento científico o la exploración científica frente a algo, sino que la literatura o la gama artística que le puede dar un impulso diferente a los tipos de textos y que en algún punto, según todos estos cultores, como que engrandecería más lo que es la ciencia ficción. Tiene antecedentes, obviamente, el antecedente de la generación Beat, y ahí hay dos referentes que después la New Wave los van a tomar, que uno es Samuel Beckett, que en libros como Esperando a Godot o El Innombrable, lo que hace él, hace una exploración hacia el sentido del yo a un nivel existencialista, y también hace como reflexiones profundas sobre el ser. Es una influencia importante. La otra influencia importante, William S. Burroughs. Burroughs. No soy un hablante del inglés, así que fue el autor que une finalmente la ciencia ficción con lo que la arte literaria. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista del modernismo. ¿Ya? El modernismo se distancia de otro movimiento artístico porque lo que trata de buscar y está desarrollado en Europa es, por una parte, salirse del círculo de la era victoriana, aniquilar lo que es clásico, también ir hacia lo que es como una evolución de la revolución industrial, salirse de la dinámica del colonialismo y el imperio británico, tratando obviamente de hacer también una crítica respecto a eso, y un énfasis en el experimentalismo. O sea, ¿qué hace desde un punto de vista estructural? Lo que ellos buscan es buscar el empirismo dentro de la ciencia, llevarlo al arte. ¿En qué punto? En generar algo a partir de la experimentación, el ensayo y el error, y generar nuevas estructuras. ¿Ya? Entonces, por eso que está bien influido por lo que son las vanguardias literarias, como por ejemplo el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, ¿ya? Y también otro de los elementos que son importantes dentro de esta forma de entender lo que es la literatura, el hecho de incluir el psicoanálisis de Freud, también hacer experimentos, por ejemplo, lingüísticos, como por ejemplo combinar lo que es el lenguaje formal con el argot de la calle, ¿ya? Y Burroughs publicó Naked Lunch,
que ahí emplea una técnica semidadaísta que se llama cut up, que sería como, por ejemplo, hacer un recorte de varios tipos de texto con letras, qué sé yo, y ir armando mensajes a partir de eso. Eso es más o menos como las influencias que tuvieron estos nuevos cultores de la ciencia ficción. También dentro de Burroughs se presenta lo que es, por ejemplo, hablar respecto de la problemática social de su tiempo, a partir de qué, de las conspiraciones alienígenas, los monstruos, los estados policiales, el tráfico de drogas, niveles relativos de realidad, que eso es algo que después retoma Philip K. Dick. ¿Pero tú crees que Philip K. Dick lo toma a partir de la New Wave o él se había ya creado su propio referente? No, él por su propia cuenta. Philip K. Dick está influido por elementos tan dispares como, por ejemplo, su enfermedad mental, ¿no? La filosofía platónica. También están ideas gnósticas, o sea, reelaboración de lo que es el concepto de lo que hay presente al frente de uno a partir de lo... Sí, yo creo que hay un problema cuando siempre tocamos Philip K. Dick, que es tratar de clasificarlo, encasillarlo. No es posible, básicamente porque es de esos autores que son inclasificables, como H.P. Lovecraft, en donde ellos tienen su propio universo y sus propias referencias. Y en este caso Philip K. Dick ya venía escribiendo esta amenaza hacia la realidad desde los años 50, mucho antes de que apareciera o formalmente apareciera la New Wave. Sí, o sea, obviamente que se intensifica con sus experimentaciones con drogas. Eso está más que claro porque la literatura anterior a ese periodo tiende a ser más clásica. Exacto. Porque de hecho la búsqueda de Philip K. Dick no era tan solo de la ciencia ficción, sino que la ciencia ficción fue una forma de poder entregar un mensaje, pero él busca estar en otro estadio. Es como, en ese sentido, como Bradbury, muy parecido. Entonces, y que terminó haciendo exégesis, que eran casi escribir por segunda vez la Biblia. Sí, claro. Hay un tema de búsqueda religiosa. El tema con Philip K. Dick, haciendo un paréntesis, es que lo que pasa muchas veces con lo que es el ámbito artístico y literario, se trata de encasillar por cierta zona en común con respecto a las demás exponentes de su tiempo, pero claro, hay muchas veces que se escapa de esto. Es parte de la subjetividad que hay dentro de las comillas ciencia humanista, y eso un poco juega en función de este diálogo que existe entre las ciencias duras, formales, y la ciencia humanista, la subjetividad que puede entrar, y eso forma parte también siguiendo con este paréntesis, con lo que tú decís, de la dicotomía entre ciencia ficción dura y blanda, la subjetividad en el ser humano. Ya, entonces, después de esta influencia se forma una noción de querer integrar estos elementos que son de corte artístico en la elaboración de los textos, dándole más importancia a eso que obviamente que los elementos científicos, como antiguamente buscaba la ciencia ficción, por lo menos norteamericana. Esto se cultivó mayormente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, y en Estados Unidos hubo una réplica del movimiento, pero fue nada más que, por lo que me he ido indagando, fue como en realidad como la suma de personas que están interesadas en experimentar con el texto, más que en realidad como un movimiento con un objetivo claro, que eso sí sucedió en Europa gracias a Michael Moorcock y New Wells. Sí, exacto. New Wells. Que ahí sí que tenían una forma. Entonces, es interesante lo que tú dices, básicamente, porque los mercados estadounidenses, en Europa, en Inglaterra, y separo Inglaterra de Europa básicamente porque siempre han sido no unionistas, tomaron bien diferente el hecho de la New Wave en los 1960, finales de los 1950. En mi humilde opinión, nacieron como una reacción a la literatura de ciencia ficción que estaba apareciendo a principios de los 1950 en las revistas norteamericanas, en donde había un predominio de la ciencia ficción más dura, un predominio del space opera, un predominio de una ciencia ficción que ya estaba envejeciendo muy rápidamente. Y en algún momento la ciencia ficción se volvió
un faro para ciertos creadores que vinieron desde el exterior y pudieron encontrar los tropos de la ciencia ficción, las posibilidades que le da la ciencia ficción para hacer para desarrollar su obra personal. En este caso, por ejemplo, de Michael Moorcock, que si bien después desarrolló una actividad fandomita muy fuerte con New Worlds pero siempre él impuso su impronta y su voz sobre los mismos tropos de la ciencia ficción. Mi hipótesis al respecto puede ser, eso sería ya meterse dentro de la mente de ellos, pero yo lo que pienso es que si para la ciencia ficción antigua, por decirlo así, o la que se estaba haciendo hasta cierto punto antes de la New Wave, se concentran tanto en lo que era el evento científico, y la ciencia es algo móvil que paradigmáticamente va sumando a partir de nuevos descubrimientos, nuevo conocimiento. Si el centro era solamente eso, obviamente que la ciencia ficción pasaba ya de ser algo prospectivo a algo contrafáctico, contrafactual. Entonces, ¿qué posibilidades artísticas o literarias podía tener eso? Entonces yo creo que el integrar nuevas técnicas en función de darle, como por ejemplo, ponerle más énfasis en la expectativa del lector, por ejemplo, o utilizar figuras literarias dentro de la literatura, hace que, por ejemplo, trascienda mucho más y sea revisitable muchas veces. Pienso yo, como una hipótesis. No sé si piensan lo mismo o tal vez. O sea, lo que dijiste del New Wave respecto a que en Europa, o la diferencia que puede existir en fondo entre la New Wave en Europa o incluso Estados Unidos. Yo creo que en el caso de Estados Unidos, en general los movimientos o las nuevas tendencias o las visiones están muy condicionadas también por sus momentos históricos y por los acontecimientos que ocurren. Un buen punto. Los años 60 son una década de mucha ruptura en Estados Unidos, de muchos cambios de paradigma. Está la guerra de Vietnam, que obviamente marcó a fuego tanto que... Eso fue al final de la década, yo creo que más la revolución de las flores. Claro, pero por ejemplo no sé si vamos a tomar, digamos, un periodo cuánto la New Wave desde que empieza un poco a germinarse y a explotar o cuando se desarrolla. Tuvo también un condimento político porque, por ejemplo, en ese momento los escritores que eran más conservadores tenían más tendencia. Esto lo hablamos también la otra vez, sí, en ciencia ficción dura. Y los escritores nuevos, que sé yo, eran mucho más de izquierda, eran mucho menos favorables, estaban en contra de la guerra de Vietnam. Y por lo tanto hay una ruptura también que sea a nivel generacional, pero también es política y social, y eso influye bastante, por lo menos en toda la década de los 60. Es inevitable que eso también llevó a que esa ruptura se irá también en el plano de la ciencia ficción. Eso también justifica, no sé si es tiempo para hablar de este libro. Por favor, si quieres hago una introducción. Una introducción. Dice que en 1967 Harlan Ellison, que ya venía con una cierta reputación, escritor norteamericano de ciencia ficción, quiso hacer una declaración sobre la New Wave, nosotros somos. Y salió este libro que en realidad son tres, es una trilogía. En Latinoamérica lo podemos conseguir en 3 libros a partir de la ¿cómo se llama? Biblioteca de Ciencia Ficción, sí, que es de la editorial Hispamérica. Y don Pablo Castro nos va a hablar. Bueno, a ver, cuando tú entras, a toda la gente que le interesa la ciencia ficción y empieza a leer todo, en algún momento se va a topar con visiones peligrosas. Yo diría que tanto esta como la que comentamos al principio en los primeros programas, Mirror Shade, el Cyberpunk, son como las dos más conocidas. Tal como dice Lucho, Ellison lanzó este proyecto que de alguna manera buscaba, o por lo menos la motivación que planteó Ellison como editor, que era la primera vez que le tocaba ser editor de antología. Hay una anécdota ahí que en una conversación entre Spinrad y Ellison, ambos se quejaban, digamos, del trato de los editores, que era muy común en esos tiempos hasta el día de hoy, y en un momento Spinrad le dice, bueno, haz tú la antología, toma tú la responsabilidad y haz, como se llama esto, saca tú un libro. Y en el fondo, básicamente, él hizo lo que le pidió a cada uno de los escritores, que son, creo, corrígeme Lucho, deben ser como los 32, 33 más o menos, los que fueron reunidos, entre nombres que eran conocidos, clásicos, algunos autores que venían también fuera del género, etcétera. Era buscar una propuesta, algo que fuera provocativa, que fuera, como dice el título, peligrosa, es decir, que no se hubiese escrito antes, o por lo menos que en la lógica de Ellison un poco removiera, provocara.
Y el resultado es un libro que en algunos casos puede ser un poco irregular, porque tiene como toda antología algunos cuentos bastante logrados, otros en realidad no son tanto. Pero en el contexto histórico, Visiones Peligrosas es considerado un libro muy relacionado con justamente el movimiento New Wave. Surge en pleno movimiento, años 67-69, como tú mencionabas, ya la New Wave se había como de alguna forma establecido, iba a establecerse como la corriente dominante del género que la definía. Y en general, yo creo que más que un valor, con los años, digamos, quizás no envejeció muy bien, en algunos casos muchos cuentos son más bien ejercicio. Me gustaría preguntarles, por favor, termina. ¿Del punto de vista así como literario o del punto de vista como punto de vista de las revoluciones o las evoluciones de la ciencia ficción? Hay un tipo que hizo no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero Eric Raymond, que es un libertario, ¿no? Norteamericano. Él escribió un artículo en donde dice la historia de la ciencia ficción se divide en 5 revoluciones. La primera gran revolución es la introducción de ciertos elementos como que lo hizo John Wood Campbell en su momento. Y 4 revoluciones, en donde una es la New Wave, pero esas 4 revoluciones fueron fracasadas según la... ¿Cuál es el argumento para el fracaso? Que no crearon escuela. Que no crearon escuela. Y en ese momento él dice, bueno, la ciencia ficción dura podemos verla viva y coleando en este momento. Me parece que era como 1997, cuando escribió el artículo. Pero no podemos ver herederos o una escuela que diga la ciencia ficción de la New Wave está viva y coleando en estos días. Bueno, en este libro lo único que hay nomás es que Ellison después trató de estirar tiene que sacar como aparte de esta primera tomo como 2 o 3 sí, Another Misiones Peligrosas no sí. Era una fábrica de empanadas. A ver, yo diría que el libro o sea, la antología es importante por su contexto histórico, por lo que significó en su momento. Yo diría que más bien porque ayudó a empujar los límites también de la ciencia ficción en algunos casos. Es decir, fue además bastante exitosa. Algunos cuentos de ahí creo que fueron premios Hugo también. Tuvo buena crítica, generó un debate también bastante profundo. Tuvo detractores como también personas que lo valoraron mucho. Si uno lo ve solamente desde el punto de vista de calidad literaria, yo diría que no ha envejecido muy bien. Los cuentos que yo diría que son más destacables tal vez no son buenos en base a lo que mismo Ellison pidió. Es decir, son buenos porque hay un buen escritor y una buena idea y sencillamente la llevaron a buen fin. No necesariamente, quizás con la excepción del cuento de Sturgeon u otros que tal vez estuvieron a la altura de la premisa, básicamente de lo que él pedía. Pero en general, no sé si envejeció muy bien. Si uno la relega ahora, algunos de los cuentos parecen realmente ejercicios. Se nota que el escritor estaba buscando generar un efecto bastante específico, claro, sí. Específico. No creo que haya creado escuela. Sirve obviamente, parafraseando un poco a Silverberg, que cada generación obviamente tiene un diálogo también con la generación anterior, y en este caso yo creo que sí tuvo una influencia. Pero el libro en sí mismo no creo que haya, del punto de vista de su calidad literaria, sea realmente una antología demasiado destacable. Yo creo que es más bien un poco irregular. Son también muchos cuentos, muchos autores. Tuvo también bastantes problemas para su publicación. Ellison lo cuenta ahí en alguno de los pros. Pero me parece que fue estos libros que aparecen justo en el momento indicado, que esa expresión de algo que está ocurriendo, pero también funciona para de alguna manera... Entonces, se logró el objetivo de Ellison de ser una declaración de principios, una declaración de generación. Yo no sé si... A ver, yo creo que tiene el mismo problema de Mirror Shade. Es decir, tanto Sterling como Ellison intentan establecer, como dices tú, una suerte de declaración de manifiesto. Pero tal vez es más interesante en sí misma. No necesariamente lo que está escrito acá está probablemente a la altura de lo que él está planteando, promoviendo. ¿Tú quieres decir algo? Yo no, lo que pasa es que... Perdón, aunque creo que esta es más genuina que Mirror Shade, derechamente. Es que iba a preguntar eso exactamente, si existía, aparte obviamente de que existiera una especie de declaratoria, algún otro símil entre el cyberpunk y este movimiento de la New Wave.
Sí. ¿Se parecen los No, torneos? si existen puntos de contacto, de unión o hay algún reflejo entre una y otra. Sí. Sí. En las técnicas narrativas. Sí. Ya. Tú puedes ver en ciertas horas de Cyberpunk que se entroncan o se hermanan con ciertas técnicas narrativas de William Burroughs, por ejemplo. Pero entre las dos, la New Wave tuvo un poco más de repercusión que el Cyberpunk, ¿o no? No, yo creo que Cyberpunk tuvo mucho más repercusión, incluso está más vivo ahora que lo que se escribía y que se conocía como New Wave entonces. Sí, porque el Cyberpunk, como mencionamos, sabes, tuvo también impacto en otras disciplinas artísticas. No solamente la parte literaria. La New Wave fue importante, yo creo que para la misma ciencia ficción. Yo creo que liberó a algunos escritores también de ciertas amarras, pero en general no diría que... De hecho, la misma palabra New Wave está tomada de la Nouvelle Vague francesa, directamente. Aunque Sí. Judith Merril le decía New Think. New Think también. Directamente. Sí. No, es un libro importante, creo que es obviamente lectura obligatoria, pero me parece que... Porque el plan original de Ellison era bien interesante. Él quería justamente involucrar a escritores como tú mencionaste, como William Burroughs u otros. Es decir, quería traer a algunos escritores que estaban fuera de los límites de la ciencia ficción, del círculo. Porque yo creo que apuntaba a eso, apuntaba a, de alguna manera, crear una suerte como de... Incluso él usa literatura especulativa, no le gusta usar el término ciencia ficción. Es decir, quería como romper los límites, las barreras entre escritores que estaban haciendo algo ya que podía ser similar a lo que hacían algunos escritores de ciencia ficción, no siendo del mundo de él. Lamentablemente no los pudo incluir. Eso sí habría sido interesante. Pero el cambio conceptual obedece a una especie de prejuicio o algo así. O sea, el hecho de no utilizar, no sé, vamos a escribir escritos de ciencia ficción, sino que de escritura especulativa. ¿La base sería eso para atraer a... Yo no sé qué ya tenía Ellison cuando hizo esto, pero yo creo que había como un espíritu de romperse, de echar abajo de algunos moldes, algunas categorías. Era la gana también. O también era la pose. Recordemos que Harlan Ellison era bien promocional y su personalidad misma era conflictiva. Sí, y en algunos pasajes, por ejemplo, yo recomiendo evitar las introducciones a los cuentos que son muy insufribles de Ellison. Más insufribles que las de Asimov. Bueno, Asimov está en el prólogo. Sí, porque la estructura acá es que él hace una introducción al autor, cómo lo conoció, quién es, alguna cosa, después viene el cuento y después el autor remata con una suerte de conclusión o algo. Quizás eso no ayuda mucho porque en realidad los cuentos tienen que hablar por sí mismos, esa es por lo menos mi sensación. En algunos casos tal vez termina siendo un documento un poco empalagoso, pero es obviamente una antología importante, histórica y que, como digo, salió en un momento... Lo que pasa es que el ejercicio de colocar, por ejemplo, la anécdota de cómo se realiza algo es un ejercicio que obedece al contexto de producción, y eso dentro de la literatura convencional sí que es relevante. O sea, un dato añadido que... O sea, Ellison en el fondo en cada introducción te va a decir, bueno, a continuación viene, qué sé yo, Luis Saber, un escritor maravilloso. Por supuesto. Claro, si no lo leen... Eso ni siquiera debería decirse. Claro, pero en general, ahora también, en general, si tú lees las críticas o review del libro 30 años después, en general, todos coinciden en que la importancia está justamente en el contexto de lo que tocó vivir. Es decir, desde el punto de si lo leas ahora, algunos cuentos incluso no van a ser obviamente tan transgresores, porque obviamente se escribieron en una época en que no... que ya la transgresión no es claro, tal vez el mismo efecto. Habrá uno o dos cuentos que probablemente hasta el día de hoy todavía pueden ser. Ahora, me parece que por ejemplo, tú mencionas Philip K. Dick, ahí tiene La fe de los padres, que es un gran cuento de Philip K. Dick, muy bueno. Y en cierta medida, como en toda antología que tiene una suerte de manifiesto y que, como decía Lucho, nos deja en la ciencia ficción como una herencia. Al final, los cuentos que van a destacar son los que están bien escritos, finalmente. Sí. Las buenas ideas que están bien desarrolladas, y eso trasciende a cualquier manifiesto, cualquier categoría, statement, cualquier categoría. Bueno, avanzando, eso fue en 1967, sí. Y ya en 1969 nosotros nos encontramos con una novela que es capital dentro de la ciencia ficción blanda y que es una gran novela, que es La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, que en su momento la leí muy joven y realmente fue un antes y un después en mi aprendizaje sobre la ciencia ficción.
Paréntesis. Sí. Bueno, uno de los elementos que salen a la palestra con el New Wave es la exploración de otros temas, por ejemplo, la sexualidad. Y dentro de lo que estaba leyendo, lamentablemente Rodrigo no está acá, pero Rodrigo es fan de la escritura. Se menciona que una de las continuaciones o una continuidad como del New Wave sería como la ciencia ficción feminista que provee la escritura. Perfecto, es como la teoría, digamos que es un resultado de una heredera directa de la New Wave, sería la ciencia ficción feminista. Claro, exactamente. Bueno, Ursula K. Le Guin, aunque no le gusta la etiqueta, ella dice que es escritora y a secas. Es precisamente uno de los pilares de la ciencia ficción feminista, que era lo no, con la mano izquierda de la oscuridad, en donde ella elimina biológicamente el sexo y establece toda una teoría sobre la influencia del sexo en la existencia humana. Se transformó en un libro de cabecera para toda la gente que le gusta la ciencia ficción, incluso fuera de la ciencia ficción. La novela trata sobre Gil Dai, que es un diplomático del Ocumen, que es un gobierno galáctico, para incorporar el mundo de Geden a la sociedad galáctica. El mundo de Geden tiene una población en donde el sexo desaparece eventualmente en generaciones y se vuelven completamente andróginos. Solamente una semana al mes adquieren características sexuales y dependiendo de por ejemplo, si tú tienes un compañero, ese compañero empieza en esa semana a adquirir características sexuales masculinas, tu pareja empieza a adquirir por influencia características sexuales femeninas. Ella dice y establece la teoría de que la guerra es producto de que nosotros tengamos características sexuales sempiternas, lo cual ahí le vamos a preguntar después a don Pablo Castro. La guerra sale desde otra dimensión humana. Pero dentro del libro se establece de que esta sociedad era precisamente pacífica. Claro, tenían pequeños conflictos políticos, pero no una idea de guerra total, básicamente por esta ausencia de características sexuales. ¿Usted está de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿Es polémico? Es interesante. Es interesante, ¿no es cierto? Es interesante el hecho de esa mixtura, el juego de la sexualidad y... Sí, la dualidad hormonal dentro de la existencia humana genera incluso la creatividad. Y no lo voy a explicar aquí en este momento, pero creo que la guerra y la creatividad comparten una raíz común en la existencia, en la historia humana. Pero la mano izquierda de la oscuridad, hay que leerla, tiene grandes pasajes. Me acuerdo de cuando en la historia, bueno, este va a ser un pequeño spoiler, tienen que pasar una cordillera y es este tipo que es el diplomático humano, que siempre tiene estas características sexuales masculinas, obliga a su compañero en esta travesía, porque él o ella empieza a entrar en la semana en donde adquieren características sexuales, a tomar forma femenina. Y por supuesto ocurre toda una tensión sexual en todas estas escenas y en todos estos capítulos que maneja muy bien y magistralmente Ursula K. Le Guin. Bueno, vamos a la primera pregunta de esta sesión para la mesa. No sé si quieres empezar por qué elementos rescatarían o por la ciencia ficción dura versus ciencia ficción blanda. ¿Te gustaría tomar esa...? Ciencia ficción dura versus ciencia ficción blanda. Vamos. Ya, lamentablemente Rodrigo no está.
pero sin embargo ¿por qué? ¿Por qué? No sabemos, doctor Smith. Pero, o sea, porque él está encargado de fundamentar esta parte. Rodrigo se ha encargado muchas veces, porque es una tesis que le encanta, el hecho de ver cuál es la confrontación o de qué forma se puede observar esta problemática entre la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. De hecho, dentro del primer encuentro de literatura de ciencia ficción de la Universidad Católica y la Corporación de Letras de Chile, él propuso la ponencia y la dictó respecto a este tema en específico. Dentro de su disquisición está el hecho de el concepto de ciencia ficción nace y el concepto de ciencia ficción genera, o sea, la discrepancia respecto a cómo acercarse frente al concepto genera esta división que produce en algún punto confrontación, pero que después se va diluyendo. Si quieren tener una idea más o menos clara, pormenorizada de qué es lo que dice él, es fácil, en Google colocan Rodrigo Jury, ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda, y van a leer incluso la ponencia completa. Pero, ¿qué podría rescatar yo de eso para que lo llevemos aquí dentro de la mesa? Pero van a encontrar su novela en El último horizonte de la noche, ¿no? Probablemente también, pero en teoría de Omicron está ahí en la ponencia completa, transcrita, que la pueden revisitar y pueden ver cuál es la opinión completa al respecto. Después comisión Rodrigo. Entonces, lo que yo podría rescatar respecto de esa ponencia, el hecho de cómo él va dibujando la panorámica del conflicto hasta cierto punto, porque ya después nosotros hemos hablado de la New Wave y todo eso. Entonces, él dice que cuando Hugo Gernsback genera el concepto de cientificción, ¿ya?, en la primera editorial de Amazing, él indica que, o sea, agrupa una serie de escritores que obedecen a esa concepción que está generando él respecto de qué podría ser algo científico en relación a algo literario y esta forma de arte. Entonces él va uniendo Julio Verne con H.G. Wells. H.G. Wells se entera de esta forma de agruparlo junto con autores, cultores ligados netamente a lo que dice Gernsback, y él dice, ok, o sea, perdón, yo estoy más cercano a escritores de corte artístico, lo cual prima la imaginación. En el caso de Julio Verne, que él en todo momento como que lo respeta dentro de su declaración, dice que él es un escritor que lo que hace es una prospección, o sea, se refiere a invenciones que son anticipatorias y que se van a cumplir, ¿ya?, cercano a las posibilidades de invención y de lo que es el descubrimiento. En cambio, lo que él escribe es netamente imaginaciones que difícilmente podrían ser llevadas a la realidad, ¿ya? Ese es un primer elemento dentro de la conceptualización de la ciencia ficción, donde se enfrentan dos visiones, ¿ya? Entonces ahí se presenta por una parte la visión de que ciencia ficción debería de ser algo ligado netamente a la ciencia, ¿ya?, con algo que es posible que la ciencia lo pueda concretar más adelante, y la otra visión sería la visión de H.G. Wells, que dice, no, o sea, sí, podría existir eso, pero lo que yo escribo, y por lo cual yo no creo que debería estar agrupado junto con Julio Verne, es que yo escribo algo más de corte artístico, imaginativo, un ejercicio de imaginación en el cual yo propongo cosas, pero no necesariamente van a ser llevadas a la realidad. Lo más probable es que no. Otro elemento de Hugo Gernsback es el hecho de que la ciencia ficción o la cientificción, su objetivo tiene que ser el educar, ¿ya? O sea, un lector se acerca a un texto de ciencia ficción y lo que hace es conocer algún aspecto científico que se está, un conocimiento de base que se está proponiendo y por el cual pueden surgir ciertas cosas más adelante. En cambio, H.G. Wells lo que dice que no. El objetivo en su escrito es netamente algo que es de corte artístico, apreciativo, y en el cual puede haber algún tipo de crítica, comentario, qué sé yo, pero solamente ligado a lo que al cómo se expresa esto. Otra cosa es que
la visión de Gernsback fue, y ahí nos topamos con el tema que tú dijiste de la no creación de escuelas. En Europa, H.G. Wells, Rodrigo indica que H.G. Wells no crea una escuela de literatura ligada a su visión, pero en cambio en Estados Unidos Hugo Gernsback crea todo una industria enlazada entre autores, los cuales siguen perpetuando su visión. Lo curioso de todo esto es que se hizo tan popular la visión de Gernsback que finalmente H.G. Wells entra dentro de la categoría de lo que él considera como ciencia ficción, y ahí no sale más hasta el día de hoy. En 1938, John Campbell asume Outstanding Stories y le añade un elemento más dentro del concepto de ciencia ficción, el hecho de que una persona que escriba ciencia ficción tiene que ser una persona que conoce de ciencia, sabe de ciencia, o por lo menos tiene como ese interés por conocer algo científico, y de ahí se detona la imaginación para poder generar otras cosas más. Entonces, cuando realiza este tipo de observación, y como él también tiene mucho que ver con la solidificación del fandom, ese es otro de los elementos que Rodrigo integra dentro de su ponencia, el hecho del movimiento. A él le gusta como ese concepto y seguir la ciencia ficción a partir de eso. La solidificación también se realiza en el lector, entonces al lector también le queda esa imagen. Otro elemento son extra literarios, por decirlo así, dentro del movimiento, como por ejemplo, y señala aquí Rodrigo, el acta de la gran expulsión, ¿ya? Un mandato promulgado por Sam Moskowitz, jefe de la primera Convención Mundial de Ciencia Ficción en 1939. Lo que él hizo con ese mandato, expulsar a todo escritor que tuviera cierta tendencia política, en particular de izquierda. Como los futuristas. Los futurianos. Dentro de ellos está Frederick Pohl, ¿ya? Cuando hace eso, también hace como una división respecto a lo que era comunista. Sí, tenía tendencia izquierdista. Claro, y Blücher era socialista. Sí. Pohl y señora eran comunistas. De hecho, los futurianos son todos escritores que son cultores de una mirada de la ciencia ficción como desde un punto de vista político, centrado obviamente en lo social. Entonces el mandato es la expulsión de todos los futurianos, pero los futurianos, si bien se desarrollan hasta alrededor de 1945, de todas formas después se quedaron como escritores, como editores, y fueron influyendo dentro de la ciencia ficción. Tanto es así que a fines de la década del 40, como mencioné al principio, Isaac Asimov coloca la coletilla de ciencia ficción social para toda aquella ciencia ficción que está centrada en, más que nada, la manifestación de la tecnología, pero en las personas. La existencia humana. La existencia humana. No centrado en el invento de la ciencia de por sí, sino que las repercusiones de la ciencia en la sociedad. Uh-huh. Eso. Lo demás ya es todo lo que nosotros hemos visto, y después cómo va todo esto confluyendo, como al no existir escuela, después se desintegra esta visión de opuesto, y ahora van conviviendo uno al lado del otro. ¿Quién inicia los fuegos? Del verso. Del verso. A ver, yo tengo No entendí nada. Yo tengo un conflicto con esa visión, la visión que escribe Rodrigo dentro de su tesis o ponencia. ¿Tú dices la etiqueta? ¿Perdón? ¿Tú dices por tener algo como etiqueta? Sí, las etiquetas a mí de ciencia ficción blanda, ciencia ficción dura, está bien para las décadas de 1930, 1940 y 1950, el primer lustro, pero ya han pasado 60 años de eso. A pesar de que recién en 1975 tenemos recién una definición o una denominación de ciencia ficción blanda, pero ya ha pasado tanta ciencia ficción, incluso ahora ya ni siquiera sabes si una obra de fantástica de ciencia ficción dura, blanda, es lo que prima en estos días y desde hace como 20, 30 años es romper los esquemas, las cáscaras, los géneros, mezclar todo, y por lo tanto esta dicotomía de la ciencia ficción blanda versus ciencia ficción dura para mí ya no existe. Otra crítica que
que le podría poner a esta definición es que no existe una taxonomía clara para definir qué es ciencia ficción dura y mucho menos para ciencia ficción blanda. O sea, es tan relativo que todo lo que no es ciencia ficción dura es ciencia ficción automáticamente, es ciencia ficción blanda. Es una etiqueta súper acomodaticia. Si te fijas bien, no existe ningún escalafón, o no vas a encontrar ningún escalafón de ninguno de los académicos que diga cuánta ciencia o cuántas perspectivas científicas debe tener una ciencia ficción dura para ser considerada como tal. Y lo mismo pasa para la ciencia ficción blanda. Por lo tanto, son etiquetas acomodaticias. En algún momento pertenecer a la ciencia ficción dura te hacía como merecedor o te hacía orgulloso de pertenecer a lo más auténtico de la ciencia ficción. Pero eso fue en los años 40, los años 50. Yo sí, también estoy de acuerdo contigo. Además, en general, la dicotomía actual puede incluso servir quizá un poco de guía para gente que no conoce mucho el género, que no quiera el día de mañana agarrar un libro donde a lo mejor, no sé, una obra muy dura de Egan frente a una muy blanda de, qué sé yo, de Chiang u otro, y sentirse defraudado. Pero estoy de acuerdo, en general hoy día no la diferenciación que puede existir en algún momento, la caracterización respecto a si era más o menos literaria o la importancia que se le ha dado más no a las perspectivas tecnológico-científicas, ya no tiene mucho sentido hoy en día. Además que es más bien hoy día más bien el tema si es que la novela realmente es buena o no, si está bien escrita, si realmente cumple con la premisa que se estableció, pero derechamente no veo que haya mayor diferencia. Tú puedes leer perfectamente de la misma forma un cuento, digamos, de ciencia ficción muy dura y uno de blanda y no hay mayor diferencia. Exacto. En defensa de lo que explica Rodrigo, su tesis se basa en un elemento más de corte histórico. De hecho, lo plantea en el pasado. Cuando termina él indica que actualmente obviamente hay una confluencia entre muchas formas de entender la ciencia ficción y que ya no tiene tanto sentido, igual, y lo menciona igual que en el plano de usted. Ahora, yo tal vez pienso que en algún momento lo típico, lo que tú mencionaste anteriormente, hay un rasgo de pertenencia ahí. O sea, al principio tal vez hubo ese problema. ¿Cómo definimos lo que nosotros hacemos? Lo definimos de esta forma y esta es la forma que debería de ser, porque es la forma que lo hago yo. Y eso como un grupo. El hecho de que alguien plantee algo distinto, diferente, genera roce, porque va derrotando un poco o va resquebrajando un poco la noción de pertenencia respecto a algo que tú estás cultivando. Yo creo que por ahí podría haber sido, y por eso que había un problema de definición respecto a lo que podría ser ciencia ficción. Aparte de la ciencia que ya es un referente, ya es móvil. Sí. Yo estoy de acuerdo en que sí, puede haberse planteado el Rodrigo Yuri desde ese punto de vista, que es un punto de vista histórico, y en ese caso yo creo que está bien. Trato de evidenciar en un momento cómo se desarrolla la ciencia ficción. De hecho, parece que desde la dicotomía de H.G. Wells versus Julio Verne, al parecer los puntos de vista de ciencia ficción blanda y ciencia ficción dura siempre han estado ahí. Pero hoy en día, donde tenemos muchos escritores que no solamente vienen de la gran tradición de la ciencia ficción, sino también que son letrados literarios que vienen de carreras universitarias y se volvieron escritores y que ven en la ciencia ficción una posibilidad para desarrollar su propuesta. Ya no existe esta situación de pertenencia. Sí, existe en ciertos grupos, pero realmente, como dice Pablo Castro, ya no es tan por lo menos para mí, ya no es tan interesante el hecho de la categoría. Yo creo que en la actualidad existen mucho mejores categorías para definir una obra que simplemente decir que es ciencia ficción blanda o ciencia ficción dura. Lo importante de la obra es su calidad literaria en cuanto a personajes, trama, estructura y el sentido en amarillo que pueda darme. Básicamente un sentido de la maravilla desde el punto de vista científico-tecnológico.
Y la dicotomía a veces vuelve a resurgir, lo mencionamos acá, me parece que fue en el programa pasado, con la polémica, por ejemplo, que hubo hace poco con los papis u otros que de alguna forma empiezan a tomar una mirada de cómo la ciencia ficción debiera escribirse, o lo bueno que se escribía hace tiempo atrás, en este caso a favorecer más escritores que en el fondo apuntan a lo que tú decías, el sentido de la maravilla, que está mucho más relacionado con escritores que privilegiaban precisamente el sentido de la aventura y lo tecnológico. Pero son cuestiones que surgen de repente de conflictos que eran de los lectores u otros, sencillamente para rescatar o favorecer o fortalecer una posición en medio de otra, ¿no? O sea, si nosotros vemos desde un punto de vista literario, no hay un mayor conflicto, sino que confluencia de forma y puntos de partida para poder abordar algo, pero desde un punto de vista extra literario siempre va a haber algún tipo de diferencia. De hecho, ya en la ciencia hay algunos que hacen un versus y una diferenciación un poco despectiva entre ciencias sociales y ciencias formales. Entonces, claro, si se ve desde un punto de vista extra literario, obviamente que podría existir este tipo de diferenciación hasta el día de hoy, pero eso ya no forma parte de lo que es literatura de por sí, sino que ya son elementos externos que van afectando la visión de la literatura. Agregando más asuntos al tema, podría decir que ya en los mismos años 50 ya la definición parecía pasada de moda. Si tomamos, por ejemplo, Fundación de Isaac Asimov, que parte de un principio que es la psicohistoria, que es una sociología, que podríamos decir que es ciencia ficción blanda, pero después dice Asimov que está basada en matemáticas sociales, de tal forma de que se volvió una ciencia exacta la psicohistoria. Podemos decir que pasamos al otro extremo de ciencia ficción dura. Entonces, ¿qué es Fundación? ¿Ciencia ficción dura o ciencia ficción blanda? O si la pregunta importa o no. Claro. ¿Es importante la pregunta? ¿Es importante la etiqueta? No. Claro, desde un punto de vista de la historia sí, pero desde un punto de vista de que nosotros, por ejemplo, un escritor hoy diga, no, pues yo me declaro como escritor de ciencia ficción dura o escritor de ciencia ficción blanda, o de los miles de 1 millón de punks distintos. Es un rasgo netamente de pertenencia, no necesariamente que una sea mejor que otra. Bueno, pero lo puede hacer, o sea, un escritor quiere digamos, promocionarse de esa manera y decir, yo hago ciencia ficción dura y de alguna promover esa visión, ¿no? Perfecto, pero esa ya es una visión de promocional. Claro. Tienes un ecosistema de nuevas etiquetas hoy en día en donde cualquier persona o cualquier escritor puede decir, bueno, a mí me gusta este punk, por lo tanto voy a decir, o inventarte un punk. Como el Wilbur Punk. ¿Ah? Como el Wilbur Punk. Como Country Punk. El Country Punk. Sí, eso parte, yo creo que también normalmente de escritores que quieren llegar a un público, tener, digamos, un público, digamos, cautivo, que lo sigue, todo. Pues, es más bien una cosa promocional. Vamos a una pregunta. La línea divisoria entre ciencia ficción y literatura convencional. Ciencia ficción blanda y literatura convencional. Perdón, ciencia ficción blanda. ¿Ustedes creen que se ha vuelto muy nítida? ¿Ha desaparecido? Sí. Pero que en parte porque si un cuento de ciencia ficción blanda, por ejemplo, que escribiste hace 10 o 15 años con algunos elementos tecnológicos, por ejemplo, tal vez hoy en día ya no es muy distinto a una obra que podría ser convencional, porque derechamente los avances son demasiado rápidos. Esa línea yo creo que sobre todo bueno, pero va a depender también mucho del estilo, de la historia, básicamente también de los personajes, pero si tú a veces lees algunos cuentos en algunas revistas de ciencia ficción, estoy hablando de revistas actuales, y cuentos que son netamente de una ciencia ficción muy, muy blanda, puedes no encontrar mucha diferencia entre escritores tradicionales o convencionales que estén ya incluyendo elementos de ciencia ficción, porque directamente no son parte, digamos, de la cotidianidad, o lo que o reflejan, o son símbolos de temática o idea u otra. Además que hoy en día hay una suerte de revival de la ciencia ficción, lo ves en series, qué sé yo, en películas,
Por lo tanto, es más fácil hoy de encontrar escritores tradicionales. Pero esa también podría ser una pregunta interesante. O sea, el hecho de tomar tropos de la ciencia ficción, ¿construye una obra de ciencia ficción? Es que yo creo que yo creo que no es tan, o sea, sigue existiendo una línea divisoria en el contexto de dos elementos distintos. Uno, existe la lingüística de la ciencia ficción, o sea, el hecho de que un texto, ya sea muy centrado en el elemento científico o no tan centrado en eso, sino en la repercusión, siempre va a haber como una nomenclatura de cosas que están relacionadas o que nosotros relacionamos de forma cultural con lo que es la ciencia ficción. Cuando pasa eso, aún no estamos dentro de cualquier otro tipo de literatura fuera del ámbito de la ciencia ficción, entendido como la ciencia ficción como algo sumamente grande, que existen una cantidad de géneros casi infinitos, híbridos, pero todos ligados con algún nexo que tiene que ver con esta lingüística de la ciencia ficción. Y otro elemento distinto, y eso una respuesta un poco a la adquisición que decías tú, Pablo, es que si uno entiende, por ejemplo, la ciencia ficción como prospectiva, a secas, claramente, si tú lo ves a destiempo, un tipo de texto, puede que en algún momento se dibuje, aun cuando existe la lingüística de la ciencia ficción, pero la ciencia ficción no tan solo es prospectiva, aun cuando la visión clásica era solamente mirar hacia el futuro, sino que la ciencia ficción también tiene el elemento de la contrafactualidad. Y en ese caso yo siempre he tenido la idea de que todo elemento que ya no es prospectivo, porque todo tipo de texto que ya no es prospectivo, porque ya el tiempo, incluso las fechas que le pusieron, qué sé yo, es distinto a lo que hay, solamente está mencionando, comillas, de alguna forma una realidad alternativa o una tierra paralela, qué sé yo, y de todas formas se está enmarcando dentro de lo que es la ciencia ficción y no pierde su validez porque es una visión cultural de lo que podría ser tal vez otro mundo futurista distinto al que hay hoy. Me gustaría ir un poco al origen de la pregunta de si hay algún tipo de línea divisoria. Yo creo que en un principio la ciencia ficción era un gueto básicamente por todas las críticas a la falta de calidad literaria que se le atachaba a la ciencia ficción. Por lo tanto, era todo giraba alrededor de las revistas, de las mismas convenciones, lo que constituía propiamente un gueto. Pero una vez que estas críticas o la calidad de los escritores fue avanzando y de los lectores también, esos lectores que a los 16 años leían ciencia ficción y querían seguir leyendo ciencia ficción a los 30 años, decidieron que se necesita hacer un salto en calidad literaria. Y eso también atrajo muchos escritores de fuera de la ciencia ficción, no de la tradición propiamente tal de las revistas, que vino a introducir un ADN nuevo a la ciencia ficción y nuevas técnicas narrativas. Y eso hizo que esta barrera que antes era un muro se transformase simplemente en una raya en la arena. Y hoy día tenemos, si bien no se llaman ciencia ficción, sí tenemos géneros que se emparentan e hibridan sirven de puentes entre lo que es el núcleo de la ciencia ficción y la literatura convencional, o entre otros géneros también. Recordemos que tenemos el western, tenemos la novela noir, la fantasía, que es lo más... el science fantasy. Sí. Voy a mencionar tres corrientes literarias fantásticas que utilizan tropos de la ciencia ficción y que tienen diversos grados de interacción con la ciencia ficción. El primero, que es la New Wave, que digamos que nació en el seno de la ciencia ficción, y esto fue en los años 90, y que antes se llamaba... Siempre ha existido esta hibridación, ¿no es cierto? Antes se llama Science Fantasy o Weird Fiction. El Weird Fiction es muy antiguo, es de cuando se publica la revista Weird Fiction. Se me olvidó Weird Fiction.
se me olvidó cómo se llama la revista. Wild Tales, de 1906 incluso se empezó a publicar, en donde los escritores tomaban, por ejemplo, los tropos de la ciencia ficción como el viaje al espacio, la colonización, la exploración espacial, y de repente metían un monstruo que era y se transformaba en una novela de terror. Siempre estuvo esta hibridación dentro de la ciencia ficción, hasta que en 1990 el autor de Crystal Express, que se llama Bruce Sterling, introdujo la etiqueta New Wave. Y aquí teníamos se me perdió, perdón, aquí tenemos que la etiqueta siempre juega dentro de los límites de los géneros, y en realidad es como una deconstrucción de los elementos de los tropos que tienen cada cual de los géneros, para mezclarlos, recombinarlos y sacar algo nuevo. Y tenemos, por ejemplo, de los últimos años, de los últimos 15 años, tenemos a un gran escritor que se llama China Miéville, que es me parece que es nieto o descendiente de Herman Melville. ¿Sí? O lo estoy confundiendo. Bueno. Alguien me corregirá. Donde él tiene un universo que se llama Baslack, donde empieza la primera novela con Estación de Calle Perdido. Y Baslack obviamente es un universo muy complejo, en donde mezcla ciencia ficción, fantasía, terror, y tienes un universo en donde China Miéville puede jugar enteramente a cualquier género, e incluso a literatura mainstream, en forma bastante cómoda. Y tenemos, por ejemplo, a Thomas Ligotti, que me gusta mucho, en donde él tiene un gran texto, que es un ensayo que se llama La conspiración contra la especie humana. Él se desarrolla más bien en el With Fiction, con entonaciones sobre el horror. Y de ahí podemos saltar al Slipstream. Perdón, el Slipstream fue inventado por Bruce Sterling en 1989. Y este fue ya con un pie adentro y con un pie afuera de los géneros, y sobre el campo de la literatura convencional. Ya es sincretista, por lo tanto es posmoderna, y trabaja mucho con grado de surrealismo. Hay muchas novelas que se dicen en Slipstream, pero no tienen ningún elemento fantástico ya. Tenemos dentro de la declaración de principio, tenemos a Anna Kavan, que en 1967 escribió una novela que se llama Ice, que es apocalíptica, en donde una capa de hielo provocada por una guerra nuclear recubre el planeta. Es un escrito bien experimental, básicamente porque es simplemente el soliloquio de un personaje por la ausencia de su amada. Es dicen que casi no tiene drama. Personalmente no la he leído. Y por otro lado tenemos a Kurt Vonnegut, que siempre le gustó jugar con los tropos de la ciencia ficción, como Matadero 5, en donde en Matadero 5 ya tenemos estos extraterrestres que vienen de transformadores, pero sin embargo el core de la novela es sobre el bombardeo en la ciudad de Heidelberg. No, eso es Dresden. La ciudad de Dresden. A la cual Vonnegut parece que sobrevivió. Sí, es que fue un ataque es un bombardeo de alfombra, como le llaman, que destruyó toda la ciudad. Que destruyó, sí. Y que es controversial, porque supuestamente se hizo en un momento en que Alemania estaba prácticamente rendida, no era necesario hacerlo. Y eso fue sobre población civil. Sí, totalmente. Hay una película, muy buena. Sí. Y tenemos el New Wave está dentro de la ciencia ficción o dentro de los géneros. El Slipstream, tenemos un pie adentro, un pie afuera, pero ya tenemos el bizarro ficción, en donde es una mirada desde fuera hacia los géneros. Es una exploración de los tropos de los géneros y una recombinación y deconstrucción de los mismos. Y está catalogada como un nuevo absurdo. De hecho, tenemos a William Burroughs,
traté de leer Nova Express, pero realmente sí, está fuera de mis posibilidades. El almuerzo de desnudo es mucho mejor, me gustó mucho más. Y el almuerzo de desnudo tiene tropos de los géneros científicos, perdón, de los géneros fantásticos. Pero eso no es el core, el núcleo de la novela. Y tenemos una gran escritora que descubrí en los años recientes, que se llama Kathy Acker. Y Kathy Acker es precisamente una cultora del Catap. Era una cultora del Catap y tenía una estética bien punk. Tiene una novela que se llama Empire of the Senseless, de 1988, en donde toma partes completas de Neuromantic de William Gibson y los pone dentro de su propia novela, pero los revierte en su significado y le da una nueva significancia y una nueva relectura. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer siempre cuando tú... es controversial los Catap, básicamente porque no sabes si estás haciendo plagio o realmente es una relectura o un homenaje a lo plagiado. Ahora, yo creo que hay que considerar también el hecho de que, a ver, ya por ejemplo, no basta Neuromancer, por ejemplo, ahí tienes el caso de Gibson, que nació en la ciencia ficción, cruzó esa línea en la arena hace bastante tiempo y hoy día saca novelas que ya no incluso desde el punto de vista literario, desde el punto de vista editorial, ya no son vistas como una obra de ciencia ficción, ni él mismo también. O sea, en caso de un autor del mainstream, lo mismo con Sterling y otros autores como, ¿cómo se llama el autor? Ken Liu. El tigre de papel. Si tú la lees, en realidad es un autor que está a 2 pasos de cruzar esa línea, ya así que la literatura convencional. Y es la literatura convencional porque eso es un estilo diáfano, derechamente. Quizás volviendo a lo que ponía Wilber, en dónde podría estar el elemento en que puede diferenciar todavía una línea u otra. Tal vez el escritor de ciencia ficción, ya sea blanda u otra, va a destacarse o va a ser distinto a uno que hace una literatura más convencional, quizás por lo que tú mencionas del sentido de la maravilla, o porque hay un interés mucho más profundo en aquellos elementos que son parte de ciencia ficción que están ahí en la obra. Tal vez un autor de literatura convencional los coloca ahí porque son importantes para contar una historia, por el escenario, el contexto. Tal vez un escritor de ciencia ficción los va a poner, pero también va tal vez a reflexionar o va a sentir cierta como devoción o pasión por esos elementos. Tal vez ahí puede estar la diferencia en el fondo, y ahí donde surge normalmente el sentido de la maravilla. Se va a tener una afiliación mucho más, no voy a ser infantil, pero más tradicional con esos elementos. En cambio, un autor de literatura tradicional no va a perder tanto tiempo en describir tal vez esos elementos o hacerlos entrañables, como algún escritor de ciencia ficción siempre lo va a hacer, sino que sencillamente los va a colocar ahí porque son importantes, ya sea para una historia de clones, de qué sé yo, de viajes en el tiempo u otro. O sea, sus elementos van a ser más bien referenciales, aún importantes. Un escritor de ciencia ficción probablemente sus elementos va a sentir una cierta pasión y devoción por ellos. Es que ese rasgo es un rasgo, como mencionábamos delante, de pertenencia. O sea, un escritor que viene de afuera, que utiliza ciertos elementos que nosotros podemos identificar de ciencia ficción, pero él dice, yo no hago ni escribo ciencia ficción, porque es un elemento ya que es externo a lo que es netamente literal. Bueno, es que hay un tema editorial también. Ninguna editorial, hay muchas editoriales que todavía no siguen apostando mucho por el género, porque como dices tú, es de gueto, tal cosa, y prefieren que el autor no se venda así de esa manera, y de esa forma llega a un público más amplio o vende mucho más. O sea, ya es una decisión ya de ese tipo. Bueno, yo creo que la etiqueta de ciencia, bueno, antes, yo me acuerdo en el 2005 salió, o en el 2008 salió un artículo de Pablo Capane diciendo que la ciencia ficción se había muerto y se rompió por fuera. Pero la verdad es que en los últimos 40 años la ciencia ficción se transformó simplemente en una etiqueta comercial. Ya lo que se decía en los años 50 que era ciencia ficción, eso ya no aplica desde hace mucho tiempo. Y puedes ver que bajo la etiqueta de ciencia ficción salen Slipstream, New Weird, Bizarro Ficción, el steampunk, el Wizardpunk,
Bueno, basta que Gibson vaya a las próximas 2 convenciones mundiales de ciencia ficción y empiece a publicar en alguna revista y ya inmediatamente va a ser como el regreso Lórico. De momento o de repente que se haga usar la etiqueta ciencia ficción te puede ayudar a promocionar tu propia obra. Dentro de rescatando algo que habías dicho delante respecto a la reescritura dentro de las técnicas actuales, y ahí se nota un poco de cómo la New Wave de alguna forma está llegando acá. Existe el uso de la literatura 2.0, dentro de eso está la reescritura, y por ejemplo existe, no sé, hay un escritor de Agustín Fernández Mayo. Él lo que hizo es con un texto de Jorge Luis Borges, El Hacedor, y hizo un libro llamado El Hacedor Remake, y en él lo que hace es una reescritura en plan de ciencia ficción de lo que escribe Jorge Luis Borges. Es una de las famosas técnicas que están utilizando hoy. Ahora, problemas legales sí, de hecho los tuvo él y la editorial tuvo que sacarlo. O sea, con la viuda de Borges tuvo que sacar todos los libros del mercado. Yo quiero rescatar que de forma positiva, si yo siempre voy a acordarme con cariño de la ciencia ficción blanda, es por textos que yo he leído y que me resuenan hasta el día de hoy. Por ejemplo, Estación Hawksville de Robert Silverberg, que no sé, una novela política. Sí, que nos habló la sesión anterior, pero a mí me encantó por el concepto y el tema, y por eso yo te mencionaba antes el olvido como una palabra lema que está dominando todo el texto, en el cual, por ejemplo, yo no voy a hacer spoiler porque me interesa que igual la gente lo pueda leer más adelante, pero algo sucede con personas que piensan de forma políticamente distinta, con la actualidad divergente que sucede en la novela, y son enviadas al pasado, ¿ya? Dentro de eso se explora el cómo esas personas, en un hábitat que es totalmente distinto a lo que existe, sin posibilidad de tener comunicación alguna, sino que recepcionar cosas nomás, cómo se trata de desenvolver y racionalizar esa desgracia en la cual están solamente por pensar distinto, ¿ya? También me interesa, por ejemplo, o siempre voy a recordar con cariño, el relato Las llaves de diciembre de Roger Zelazny, que está en El amor es un número imaginario. Es una compilación muy buena de Zelazny, de cuentos. Zelazny es un autor olvidado, pero que desarrolló una muy potente obra en los años 60 y 70. Sí. Ya que mencionaste a Silver, tiene Bueno por dentro, que era una novela que podría caer en un labor. Sí, es casi una novela realista. En la cual, en esta, por ejemplo, en la llave de diciembre, está el concepto y la palabra legado. O sea, como por ejemplo, persona, o sea, la humanidad genera un tipo de humanidad para poder vivir en otros planetas que son poco habitables para el ser humano, terraformándolo, como el proceso que dura miles y miles de años con gente criogenizada provoca que se conviertan en dioses prácticamente y generen un medio ambiente habitable e incluso con vida inteligente. Y como quienes se dan cuenta o conciencia de eso, tratan de lidiar respecto de su sobrevivencia y la sobrevivencia de algo que ellos provocaron. Entonces, encuentro que es sumamente profundo y me genera algo que es como casi de piel. Y el otro tipo de texto es Mundo Azul de Jack Vance, en el cual otro autor. Sí, en el cual la palabra clave ahí la sociedad y los valores que la conforman. O sea, llega una nave con personas que se supone que van presas, han cometido atrocidades, quedan varadas en un lugar que yo no voy a dar mayores detalles, y dentro de ese lugar que es totalmente inhóspito y distinto, se genera una sociedad basado en el legado, y en el cual la designación y todo eso están basados en conceptos que nosotros como sociedad lo vemos como negativos. El ladrón, por ejemplo, el ratero, qué sé yo. Se va conformando una sociedad de descendientes que se relacionan con algo que no les dan el peso original de lo que tenían, pero que produce un estado actual de las cosas que es bastante como interesante, y es un paralelo a todas estas personas que juegan hoy Age of Empire 4, qué sé yo, en las cuales se hace un desarrollo de la sociedad a partir de varios elementos distintos y cómo van confluyendo. Entonces,
ese tipo de lectura o el cómo, por ejemplo, se refleja con palabras clave y cómo, por ejemplo, lo importante son elementos que son reflejos de la sociedad, a mí en realidad hacen que de alguna forma... El corazoncito de Wilber. Exactamente, la sensibilidad. Wilber tiene corazón. Exactamente. Corazón. No una longaniza. Corazón gitano. Quisiera terminar... ¿Te puedo destacar brevemente? Sí, por favor. Yo destaco Sturgeon, Ted Sturgeon, derechamente. Sí. Yo considero Sturgeon que es lejos el mejor escritor que se dedicó a la ciencia ficción. Esas son palabras mayores. O sea, no estoy diciendo que sea el mejor escritor de ciencia ficción, sino que el mejor escritor que se haya dedicado a la ciencia ficción. O sea, la calidad de Sturgeon yo creo que es insuperable. Me cuesta encontrar un escritor incluso ahora que lo haya superado por estilo y todo. Y debo decir que también yo creo que es un escritor más o menos olvidado, lamentablemente. Pero que nosotros lo recordamos y hacemos que ojalá ustedes se puedan entusiasmar y puedan retomarlo después como lectura en sus casas. Eso sería interesante. ¿Qué libro recomendarías para cualquier lector? Yo creo que, bueno, a partir de las novelas, o sea, cualquier colección de cuentos, porque es un gran cuentista, pero también es un gran novelista. Tiene esas dos condiciones, igual como tiene cartón lleno como escritor. Cartón lleno de novela, más que humano, que así como la mano izquierda de la oscuridad te cambió. A mí más que humano cuando lo leí fue que en realidad son 3 cuentos largos que están unidos en un solo concepto, pero una novela que hasta el día de hoy sigue totalmente vigente. Eso fue escrito, yo creo que tú te acuerdas más, en los 50. Sí, en los 1954. Sturgeon no escribió mucho, es un escritor en realidad que escribió bastantes cuentos, más de 200 y tal, pero no es un escritor tampoco demasiado prolífico. Y es un poco, sí, normalmente suele estar cuando se habla de los 10 mejores cuentos de ciencia ficción de toda la historia, normalmente está el hombre que perdió el mar, entre otros, está ahí como de la generación más clásica. Pero es un autor increíble. Yo creo que herederos serían gente como Ted Chiang o el mismo Ken Liu, es decir, la belleza del estilo, de los personajes y el gran tema de Sturgeon que siempre fue el amor, como uno de sus principales temas. Quisiera terminar de agotar mi material. Que es también el tema de Lucho. El amor, sí, no, siempre. Con cuatro autores que vienen de diferentes orígenes. El primero de ellos es Valar, que a pesar de que desarrolló... No lo habíamos nombrado y es importante. Sí lo nombramos. Por lo menos yo lo nombré. No me estabas escuchando, Pablo. Cuando hablaste del ensayo del... Por eso que decía no entendía nada. Bueno, Valar sí está dentro de la tradición de la ciencia ficción. De hecho, de la mano de New Worlds, de Michael Moorcock, él editó o publicó muchas de sus obras. Pero Valar siempre tenía de esos casos como Theodore Sturgeon, como H.P. Lovecraft, como Philip K. Dick, que son universos en sí mismos y es imposible clasificarlos. Y tienes obras como, por ejemplo, que El Imperio del Sol de 1984 y La Bondad de las Mujeres de 1991, que son grandes cuentos y que te mueven emocionalmente, que son biografías, desde su paso por Asia hasta la muerte de su esposa. Y tienes otras que están ahí en el límite de la ciencia ficción, que es Supercanes de 1994, en donde es una sociedad que es muy parecida a la nuestra, son 20 minutos en el futuro, pero con mucha crítica social. Me acuerdo de esta novela, los parques y prístinos, los gimnasios vacíos. Todo vacío porque todo el mundo estaba trabajando y trabajaba, pero tenían tantos privilegios y sin embargo no los ocupaban nunca. Es un muy buen escritor y que deberíamos revisitar alguna vez en las próximas temporadas. Tenemos a Margaret Atwood, que es escritora y poetisa y que estuvo nominada, me parece que este año al premio Nobel. Que tenemos El cuento de la criada, que obviamente es una distopía. Oryx y Krake de 2003, que es posapocalíptico, pero siempre desde su punto de vista bien literario, es una ciencia ficción bien literaria. Ella no tiene problemas para reconocer de que sus obras, o muchas de sus obras, son de ciencia ficción. Tenemos a Michel Houellebecq,
que siempre nunca le ha hecho el asco a la ciencia ficción. Don Michel. Le encanta Lovecraft, le encanta Philip K. Dick. Tiene obras como La posibilidad de la isla, en donde juega con el concepto de la clonación, o uno de los últimos que fue un escándalo en Francia, que es Su misión, que es una distopía en donde la cultura islámica se toma Europa. Y realmente no oculta su admiración por la ciencia ficción. El caso contrario es de Kazuo Ishiguro, en donde él toma los tropos de la ciencia ficción o tropos de la fantasía, por ejemplo, en Nunca me abandones, que es sobre la clonación y la introducción de la clonación en la sociedad y sus efectos. Y El gigante enterrado del 2015, que es una fantasía medievalista. Pero si tú le preguntas directamente, señor, usted está haciendo ciencia ficción, usted está haciendo fantasía, te dirán, yo hago literatura, perdóname. Yo no. ¿Qué te has imaginado? ¿Qué te has imaginado? Y estos son 4 autores que están en las fronteras de los géneros, afuera, adentro, entre medio, y que sin embargo te habla de cómo se han desarrollado y evolucionado dentro de la sociedad los diferentes géneros literarios. ¿Te acuerdas que la otra vez nosotros estuvimos conversando de forma interna respecto de Encirón Vuelan, de Samuel Delany? Ahí hay un texto que está como en la frontera de... También, bueno, tenía otra parte sobre la exploración del lenguaje en la ciencia ficción blanda, pero eso lo vamos a dejar para otro... Samuel Delany es uno de los más grandes, sino el más grande escritor afroamericano de ciencia ficción y de literatura en general, y hablar sobre La balada de Beta 2, Papel 17, que son grandes novelas. Ahora, lo de Bala que tú mencionaste es importante, porque precisamente en ese ensayo que tú has mencionado de New Worlds es donde justamente él dice, si mal no recuerdo, es el planeta Tierra, el planeta más extraño que tenemos que explorar. No tanto centrarnos en la exploración del espacio alienígena, sino que el inner space y la Tierra es como lo más extraño, es lo más cercano a nosotros, y lo que está más desconocido. Exacto. Muy bien. No sé si hay temas que dejaron sin cubrir. ¿Alguna exploración en lo audiovisual? Yo creo que eso falta un poquitito. Yo solamente voy a acotar que me parece que, y siempre las personas, si tú por ejemplo estás viendo el programa y no estás te estás relacionando hoy con lo que es la ciencia ficción, siempre es revisitable 2001 Odisea del Espacio, porque es una obra de ciencia ficción que no tan solo integra lo que es la literatura propiamente tal a partir de los actos, ¿ya? Porque son hartos actos distintos, sino que también está desde un punto de vista pictórico, ¿ya? Una forma de mirada del ambiente que va acompañando la narración, y obviamente también la disyuntiva entre el hombre versus máquina, con HAL 9000 ahí en contra de la humanidad, por su sobrevivencia. Obviamente si tomamos el juego que nos estás proponiendo, no terminaremos en 2 o 3 horas. La mayoría de las películas son ciencia ficción blanda. Sí, exactamente. De hecho, la que nos ha maravillado las 3 de Mandalorian es un western. Mandalorian, sí. ¿Va a haber un capítulo especial, Lucho, para Mandalorian? Alguna vez habrá un capítulo. Cuando termine todo, y ahí podremos decir, valía la pena llegar al último episodio. O si el maldito ratoncito metió la cola y se transformó en un producto Disney. ¿Se viene el programa Star Wars? ¿Alguna vez? ¿Star Wars versus Star Trek? No. Eso ya está zanjado. Se ponemos a Rodrigo solo. Bueno, chicos, próximo programa. Ya, chicos, si te gustó el programa, dale like, suscríbete al canal. El próximo programa va a ser de ciencia ficción chilena, así que acérquense todo. El último programa. Tal vez sea el último programa, no tan solo de la temporada, sino que de siempre. Vendrá Rodrigo Jury como entre nosotros, estará. ¿Podrá contra el desafío? Yo creo que sí, que sí. Pablo Castro podrá dominar el mundo y tantos otros temas que... No, nunca va a ser. Va a ser un programa interesante. Vamos a hablar de la ciencia ficción chilena desde la perspectiva histórica y todo, pero también vamos a hacer análisis de los escritores y obras también. Sí, bien, esa va a ser una masacre, ¿no? Sí. Traigan sus balaclavas, sus cúbranse tras la trinchera. Voces distorsionadas. Exactamente. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Chao.